Demos la bienvenida a Pastor Bogar, quien nos estará compartiendo esta mañana. Check. Ok, muy bien. Muy buenos días. Dios les bendiga. Me da gusto saludarlos, estar con ustedes. Qué privilegio y qué gozo. Gracias por la invitación, Pastor Martín. Gracias por la amistad, la hospitalidad. Se siente uno en casa aquí. Aquí está el amor y el Espíritu de Dios. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús, el pan de vida. Muy apropiado hoy que hemos tenido la Santa Cena. El pan es necesario, ¿verdad? Para el sustento diario. ¿Cuántos de ustedes ya desayunaron el día de hoy? ¿No? Unos frijolitos refritos con jamón y huevo, tortillitas recién hechas. Yo acabo de regresar de la Ciudad de México. Fui a estar allá con familia unos días, celebrar el cumpleaños de mi hermano que cumplió 60 años y estar con ellos. Pues ya se imaginan los desayunos también por allá. Y algunos se van por el lado saludable, ¿verdad? El cereal, la leche, los frutos rojos. Otros se van por las carnitas en la mañana. Y bueno, así como necesitamos el alimento diario para el cuerpo, necesitamos el alimento espiritual. Nuestra alma, nuestro espíritu necesita del Señor, de su palabra, de su espíritu cada día. Así que vamos a hablar acerca de este tema y nuestra lectura está en Juan 6. Parece que la iglesia está yendo a través del Evangelio de Juan. Llegamos al capítulo 6 y vamos a leer del versículo 25 al 59. Si me ayudan ahí con los pasajes. Okay. Dice la palabra de Dios. Primero una breve oración. Gracias, Señor, por reunirnos en tu nombre. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir de ti, para ser transformados y tocar las vidas de otros. Bendice este lugar y todos aquellos recintos donde se predica, se expone tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado,
sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tendrán realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Gracias al Señor por su palabra. Hay una interpretación muy literal de este pasaje, sobre todo en la hora de la comunión. Hay algunos que creen que literalmente el pan se convierte en la carne de Jesús y el jugo de uva en su sangre. En la Iglesia Católica esto le llaman la transubstanciación, que la sustancia cambia de estado. En general, los cristianos evangélicos no seguimos esa enseñanza. Nosotros creemos que el pan representa el cuerpo de Cristo, el jugo de uva representa su sangre. Como ya repasamos antes de tomar la Santa Cena, el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. No necesitamos sacrificarlo una vez más y partir su carne, pero sí recordar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces no creemos que literalmente aquí se refiera a comer su carne. Es una figura literaria, es una metáfora. Y en los evangelios hay muchas metáforas. En toda la Biblia hay muchas figuras literarias. Hay poesía, hay lectura o escritura apocalíptica. Los profetas no se pueden interpretar de la misma manera que los salmos. Hay lectura de sabiduría, en fin. ¿Qué tal cuando Jesús dice que Él es la puerta? ¿Eso quiere decir que Él es de madera? No, ¿verdad? Y a propósito, a nosotros se nos identifica como ovejas. Y yo no veo que tengan lana, ustedes. No tenemos lana, ¿verdad? Entonces, se usan muchas figuras literarias, muchas metáforas. No todo se tiene que interpretar literalmente. En este Evangelio de Juan, el Señor Jesús usa 7 veces la frase yo soy, identificándose con otras cosas. Esta es la primera de ellas, cuando dice yo soy el pan de vida. Ya lo vimos
en esta lectura. Es una declaración sobre quién es Él y lo respalda porque acababa de alimentar a los 5,000. Así comienza el capítulo 6. Contrasta con lo que Moisés había hecho. El Señor dice, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este pan que desciende del cielo, el que come de él, no muere. Entonces, esta es la primera vez que él usa esa frase de yo soy. Hay 7 en el Evangelio de Juan. La segunda es en el capítulo 8, cuando dice, yo soy la luz del mundo. Otra afirmación que la hizo también antes de sanar a un ciego de nacimiento. Sí, lo que él dice lo comprueba con hechos. En el capítulo 10 dice, yo soy la puerta. Y esta afirmación nos dice que nadie puede entrar en el reino de los cielos por otro medio que no sea Cristo. Él es el único camino para entrar al redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En Juan 10 también dice, yo soy el buen pastor. Jesús refleja su gran amor, su cuidado por las ovejas, por nosotros, por su rebaño. Él protege a su rebaño incluso hasta la muerte. Algo interesante es que al llamarse así como el buen pastor, tomó para sí uno de los títulos de Dios del Antiguo Testamento en el Salmo 23, donde leemos, el Señor es mi pastor. Y ahora Jesús dice, yo soy el buen pastor. Juan 11, ahí leemos que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Otra afirmación que hace inmediatamente antes de resucitar a Lázaro. ¿Sí? Lo comprueba. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Sin Jesús no hay resurrección. Sin Jesús no hay vida eterna. En el capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no es un camino entre muchos caminos. Es el único camino. Sí, que no seamos confundidos. También se identifica como la verdad, así como la palabra de Dios es verdad. Y como la fuente de vida, creador, sustentador y dador de vida. En Juan 15, por último, yo soy la vid verdadera. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. El poder sustentador de Cristo ahí se revela. Una rama no puede dar fruto si no permanece unida a la vid. Así nosotros necesitamos estar unidos a Cristo Jesús para poder dar fruto en esta vida. Entonces, aunque no creemos literalmente que se convierte el pan en la carne de Jesús, Él está usando esta metáfora. Y ya que Él la está usando, veamos algunas características de este pan del que Él habla. Versos 32 y 33 dicen que el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahí vemos 3 características. Bajó del cielo. No se compra en la tienda de la esquina. Es un pan divino. Mucho mejor y superior que el maná que había bajado para el pueblo de Israel en el desierto. Ese pan, ese maná les servía para un día. No lo podían guardar para otro día. Se hacía rancio, ya no servía. Pero el pan que desciende del cielo es para vida eterna. Lo da el Padre. Dios mismo lo manda. Él lo hace accesible. Aunque tuviéramos todo el oro del mundo, no lo podemos comprar. No podemos trabajar para Él. Solo recibirlo. Reconocer nuestra necesidad de Él. Recibirlo. En tercer lugar, dice que produce vida eterna. El beneficio no es temporal, sino eterno. Allá en México me comí una guajolota, tengo que admitirlo. Te llena, pero después de unas horas vuelves a tener hambre, ¿verdad? El que come el pan del que bajó del cielo está satisfecho
por siempre. Es lo único que satisface nuestra alma, nuestro espíritu. Él produce vida eterna en nosotros. Hay que recordar algo importante. Solo el que tiene hambre busca el pan. Si no tienes hambre, no tienes necesidad. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en un hospital. Y ahí, cuando un paciente va a tener cirugía, le prohíben comer y tomar alimento. ¿Verdad, hermana? Se tienen que aguantar. Y a veces se quejan conmigo. Oye, dígales que me traigan algo. Y no se puede hasta que pase la cirugía. Hay otros que no tienen hambre como consecuencia de su enfermedad o de las medicinas que están tomando. Pero en general, ya cuando se van recuperando, cuando ya pasó la cirugía y la anestesia, ya tienen hambre. Solo el que tiene hambre busca el pan. Así ocurre con el pan de vida, con este alimento espiritual. Solo el que reconoce su necesidad espiritual, solo el que reconoce que es pecador, su pobreza de espíritu, solo él va a desear ese pan de vida. Seguramente te ha ocurrido que tú le hablas a algún amigo, a algún compañero, mira, el Señor tiene un plan para tu vida, en Él hay perdón y vida eterna. Pero si él no tiene ese hambre espiritual, si él se considera que es una buena persona, que es un buen vecino, que él no ha matado a nadie, seguramente va a dejarlo para otra ocasión y no acepta la invitación. ¿Qué tal tú? ¿Has creído ya? ¿Te has humillado delante del Señor? ¿Has reconocido tu necesidad espiritual, tu condición humana de pecador? Y aquí viene el mensaje central de este pasaje. Comer la carne de Jesús significa creer en Él. Vamos a ver dos versículos que hablan de esto. El versículo 40 y el 54. Van juntos, yo diría. Uno interpreta al otro. Dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día final. Y el verso 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿A cuántos de ustedes les gustan las matemáticas? ¿No? ¿No hay muchos? Ok, allá, muy bien. Hay un principio, se le llama la propiedad transitiva de la igualdad, que dice que si dos cosas son iguales a una tercera, entonces esas dos cosas son iguales entre sí. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Un ejemplo, 5 más 5, 10. 6 más 4. Entonces 5 más 5 es igual a 6 más 4. ¿Verdad? Es así de sencillo. Eso es lo que vemos en este pasaje. Porque dice que el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Y luego dice, el que come mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, si creer en Él produce vida eterna y comer su cuerpo si produce vida eterna, entonces creer en Él y comer su cuerpo es lo mismo. La misma palabra se interpreta a sí misma. Comer de su carne, beber de su sangre es alimentarse de Él espiritualmente, es creer en Él. Creo que esa es la mejor traducción o la mejor interpretación de este pasaje. Recuerda entonces, comer la carne de Jesús significa creer en Él. Este mensaje de Jesús fue un escándalo para los judíos, sobre todo para los fariseos y los maestros de la ley. Los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo?
Más adelante dice que los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y en el versículo 66, que ya no era parte de la lectura, dice que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Noten el rechazo a Jesús en este pasaje. En este capítulo comienza con murmuración. Comenzaron murmurando. Tal vez allí en el trabajo a veces murmuran algunos en contra tuya. Ok, podemos pasar la ofensa. Comenzaron murmurando, pero de ahí pasan a discutir acaloradamente. Me recuerda a algunos senadores de cierto partido político, que no voy a mencionar, pero comenzaron a discutir, ya estaban agresivos, verbalmente, pero ya estaban agresivos. Y ya de ahí pasan a abandonarlo, a no creer, a rechazarlo y a abandonarlo. Era un escándalo para los judíos. Recuerden que tenían prohibidísimo comer la sangre de cualquier animal. Aunque hacían sacrificios y después repartían la carne de ese animal, tenían que derramar la sangre en el piso. Y ahora Jesús les estaba diciendo que comieran su carne, bebieran su sangre, y por interpretarlo literalmente, pues era un escándalo para ellos, y entonces lo rechazaban. Yo creo que el mayor escándalo fue como él comienza la frase, cuando dice, yo soy. Ya con eso ya era un escándalo para los judíos. ¿Quién más podía usar esa frase más que Dios? En el Antiguo Testamento, Dios reveló su nombre a Moisés cuando dijo, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Por eso en el judaísmo, el yo soy, sin duda se entiende como un nombre de Dios. Cada vez que Jesús hacía una declaración, yo soy, ya vimos que hay por lo menos 7 en este Evangelio de Juan, él reclamaba atributos de deidad, se identificaba a sí mismo como Dios. Por eso lo rechazaban y eventualmente lo buscaban para matarlo. El Señor, no hay duda, se está identificando como Dios. Ahora hay que ver que, aunque muchos lo abandonaron, los 12 permanecieron. Sin embargo, esto fue una prueba para ellos también. Tal vez no lo rechazaron, pero les costó un poco de trabajo aceptarlo. Jesús, el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Para nosotros ocurre lo mismo. Tal vez no sea un escándalo como lo fue para otros, pero hay pasajes de la palabra de Dios como este que son difíciles de interpretar, de aceptar, de creer, de ponerlos en práctica. En este capítulo 6 de Juan, creo que hay 3 pruebas de la fe para los apóstoles y para nosotros también. Este capítulo 6 comienza con una gran necesidad. Cuando había una multitud alrededor de ellos y había que alimentar a 5,000, por lo menos. Se contaba generalmente a los varones. 5,000 más las mujeres y los niños, pues imagínense. Juan 6:5 dice, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Ahí había un reto. Y los apóstoles, los más cercanos de Jesús, también se rascaban la cabeza y decían, ¿cómo le vamos a hacer? El segundo reto es cuando Jesús les dice, después de ese evento, vayan al otro lado del lago, yo los alcanzo ahí. Y van ellos en la barca y dice 6, 17 y 18 que para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido
Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado. El Señor no estaba con ellos, la marea se levantó, el viento soplaba, ellos se sentían con temor, solos, sin ayuda, atemorizados. Y ahí estaba otro reto para ellos. ¿Iban a permanecer o se iban a enojar con el Señor? Y en el tercer lugar, pues este pasaje que era difícil de entender. Así nos ocurre a nosotros también. Nuestra fe está siendo probada todos los días. A veces son de tipo material las pruebas, como cuando dijeron ellos, ¿cómo vamos a alimentar a los 5,000? Vienen pruebas a tu casa también. ¿Cómo voy a arreglar mi carro? Me dijeron que me voy a quedar sin trabajo. Los hermanos van a venir. ¿De dónde saco 50 panes? Conozco a mi gente. Bueno, hay retos materiales y nosotros debemos de confiar en Él. Porque a veces algunos se enojan con Dios. Hay retos que son emocionales. Vemos que los apóstoles estaban solos en la barca, atemorizados. ¿Qué tal cuando el doctor te dice, sí, lo que tienes es cáncer? ¿Qué tal cuando tu esposo te dice, quiero el divorcio? ¿O qué tal cuando sufres la muerte de un ser querido? Hay momentos en la vida que estamos solos, tristes. Parece que el Señor está lejos y no nos escucha. Nuevamente en el trabajo, en el hospital, escucho a veces esas voces. Generalmente hay dos opciones para aquellos que están en una situación muy difícil en el hospital. Algunos buscan más de Dios. Ayúdame, Señor, solo no puedo. ¿Qué voy a hacer ahora? Te necesito. Pero hay otros que se enojan con Dios. Señor, ¿cómo permitiste que mi mamá tuviera cáncer? ¿Cómo permitiste que me amputaran este pie? Y se enojan y rechazan al Señor. Y en tercer lugar, pues hay estos pasajes como este que son algo difíciles de entender. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Recuerden que el enemigo siempre quiere poner duda en ti. Y a veces llega a tu mente esos pensamientos, o a veces vienen otras personas que te vienen a poner duda y decir, no es cierto, Jesús no es Dios, Él es hijo, es menor que el Padre. Tienes que permanecer en la fe. Recuerda, cuando Él dice que Él es hijo de Dios, no dice que es menor, Él dice que es de la misma naturaleza que el Padre, que Él es igual por ser el Hijo de Dios. Pero hay esos retos para nuestra fe, como la tuvieron los apóstoles, materiales, emocionales o intelectuales, y hay que permanecer en Él. ¿Cómo vamos a aplicar entonces lo que estamos aprendiendo? Hay tres cosas que podemos hacer y que resaltan en este pasaje. Número 1, venir a Jesús. Dice, el que a mí viene, el que escucha al Padre y aprende de mí, viene a mí. Eso es lo primero que podemos ver en este pasaje. Venir a Él. Un día el Señor te habló y que gracias a Dios que aceptaste esa invitación, que has venido a Él, que escuchaste a su Espíritu atrayéndote. Recuerda, el Señor no rechaza a nadie, pero tenemos que venir a Él. El Señor toca la puerta, pero hay que abrirle. Y ahora nos toca a nosotros hacer la invitación a otros. En segundo lugar, creer en Jesús. El que cree en aquel a quien Él envió. Y el verso 40 decía, y creen en Él, tiene vida eterna. El primer paso es aceptar la invitación, el segundo es creer en Él. Si aceptas la invitación pero no pones tu fe en el Señor, es como estar de espectador en un juego de fútbol, pero sin entrar a jugar. Lo más emocionante es entrar a jugar y competir y anotar gol.
es algo esencial y primordial, poner tu fe en Jesús. Y el tercer lugar es permanecer en Él. En los versos 56 y 57 dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come de mí vivirá por mí. Sí, es algo continuo, es una manera de vivir, comiendo de Él, alimentándonos de Él para vivir por Él. Por ahí dicen que nosotros somos lo que comemos. Un tiempo yo trabajé en un centro comercial y tenía unos compañeros que todos los días comían Burger King. Y ya después de un rato ya aparecían hamburguesas. Nosotros somos lo que comemos. Imagínate que nos alimentamos del Señor todos los días, leyendo de su palabra, en oración, en comunión unos con otros, escuchando de su palabra, asimilándola, pidiéndole al Señor su bendición. El resultado va a ser que seremos más como Él, porque somos lo que comemos, físicamente o espiritualmente también. El primer paso, venir a Él. Segundo, creer en Él. Y tercero, permanecer en Él. Así como el alimento lo necesitamos todos los días, así la comunión con nuestro Señor tiene que ser permanente, fiel, todos los días. ¿Quién dice amén? Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por identificarte como el pan de vida que bajó del cielo. Gracias por darnos ese alimento, por hacerlo accesible a cada uno de nosotros. Gracias que a través de Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia y vida eterna. Ayúdanos a permanecer en ti, a continuar en la fe, a continuar alimentándonos cada día, bebiendo de tu sabiduría, siendo transformados cada día, siendo más como Él. Gracias, Señor, por este lugar. Yo bendigo a mis hermanos que abren tu palabra todos los días, a los estudios bíblicos, a los grupos de hogar, las clases bíblicas, a las enseñanzas, a la predicación de tu palabra, todo aquello que nos acerca más a ti, que nos nutre espiritualmente. Hermanos, si no lo has hecho antes, pon tu fe en el Señor el día de hoy. Reconoce tu necesidad espiritual. El Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Puedes hacer una oración como esta. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he estado alejado de ti. Necesito tu perdón. Perdóname, Señor, y hazme una nueva persona. Hoy decido creer, aceptar tu invitación, reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Me pongo en tus manos para que tú hagas tu obra en mí, me transformes y sea yo más como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.